Alabado sea Dios. Así que anoche empecé en Efesios 6 hablando acerca de cómo estar firme en el día malo. Y leí los versículos de Efesios 6, versículos 10 al, bueno, ahí a todo lo que habla acerca de vestirse con toda la armadura de Dios. Y quiero leértelo de de una amplificada clásica. Yo se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 6, en la clásica dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios, esa fortaleza que mi fuerza da. Pónganse toda la armadura de Dios, la armadura del soldado bien armado que provee para que sean exitosos, para pararse firme contra todas las estrategias y engaños del diablo, parafraseado. Porque no luchamos contra carne y sangre, contendiendo solo con oponentes físicos, sino contra gobernadores malignos. King James dice gobernadores malignos y autoridades del mundo invisibles, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Anoche este fue el tema principal que estaba tratando de comunicar, que lo que estamos lidiando individualmente, sea que fuera cáncer, depresión, lo que sea que estés lidiando a nivel personal o las cosas que estamos lidiando a nivel nacional, no es simplemente cosas normales, sino que son cosas demoníacas. Hay un espíritu de anticristo, no hay un espíritu de anti-musulmanes, anti-islam o anti-Buda. Yo leí la semana pasada que empezaron un club satánico en una de las escuelas secundarias y el hombre está abiertamente promoviéndolo, diciendo yo tengo mi derecho de tener un club satánico. Nadie va a hablar en contra de eso, pero cuando tú comienzas un club cristiano, te garantizo que serás criticado y la gente se te opondrá. Hermanos y hermanos, no es natural, es un poder demoníaco que estamos peleando y si no lo reconoces, todo lo que significa es que estás destinado a perder la batalla. Debes resistir al diablo para que él huya de ti. Él no va a huir al ignorarlo tú. Tienes que reconocer que es algo demoníaco y esto se ve claramente en la versión amplificada. En el versículo 3 dice, por tanto pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Esto es lo que estaba tratando de enfatizar anoche, de que tenemos que permanecer firmes. Tenemos muchos cristianos debiluchos hoy día que no toman una posición, que no se paran firme por algo. Y dice aquí que tienes que pararte firme. El versículo 14 dice, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Como dice aquí en la versión parafraseada, dice rectitud y justicia de Dios. No sé qué es rectitud moral, pero bueno, en inglés suena bien igual, pero bueno. Vamos a volver a la versión que usó Jesús. Así que Efesios 6 dice, vamos a ver. El versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y toqué sobre esto, algo dije anoche, pero la verdad de acuerdo a Jesús en el capítulo 17 dice, santifícalos. La palabra santificar significa ser santos. Es donde sacamos la palabra santo. Santificar, apártalos, es también lo que significa a través de tu verdad. Lo que nos separa es la verdad de la palabra de Dios. Y esto es de lo que está hablando, y a medida que tú comienzas a tomar en ti la armadura de Dios, tienes que tener tus lomos ceñidos con la verdad.
Y como decía Jim esta mañana, un cinto en la Biblia no era algo simplemente para sostenerse los pantalones, sino donde iban cargadas las armas. Y todo esto es armadura, está dando la imagen de un soldado, pues, donde uno tenía ese cinto, era donde estaban las armas, y la verdad tiene que rodearnos completamente. Y hablé de eso esta noche, se puede hablar tanto más de esto, pero esta es la línea que divide todo lo que es piadoso y todo lo que no es piadoso. Satanás es el autor de todas las mentiras, Dios es el autor de toda verdad. Si es una mentira, es del diablo, no me importa cómo se vea la persona, lo famoso que sea. Tenemos que llegar al punto donde tomamos la verdad y permitimos que la verdad triunfe en todo. La palabra de Dios es la verdad. Así que tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahora, esto es algo que yo enseñaba acerca de esto por semanas, y podemos poner tanto esfuerzo en esto, pero la justicia no está hablando de tus acciones, está hablando de una justicia que es imputada, es una justicia que viene por fe, es una justicia que a menudo la llamamos una autojusticia, pero es una justicia basada en tus acciones, y necesitas ambas. Necesitas ambas justicias, porque necesitas una autojusticia, pero no sirve en cuanto a lo que es tu relación con Dios. Tienes que entender de que Dios no se relaciona contigo en cuanto a tu propia justicia. Vamos a Romanos 10, vamos a verlo aquí rápidamente. Si voy al capítulo 9 por unos versículos aquí, Romanos 9. Y en el versículo 31 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, esto es lo que estaba hablando Jim, ellos trataban de obtenerlo a través de la justicia, viviendo bien y haciendo lo correcto, y no la alcanzaron. Israel no la alcanzó porque uno nunca puede ser santo por sus propias acciones. La ley no fue dada para hacerte libre, la ley fue dada para atarte y mostrarte qué tan lejos y corto has llegado del perfecto estándar de Dios. Y la religión ha malentendido esto. Pero hablando de estos judíos, dice porque ellos iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Hay una fe que viene una justicia que viene por la fe y una justicia que viene por tus propias acciones. La justicia significa estar parado correctamente ante Dios. Y en lo que se trata a Dios, no puedes acercarte a Él por tus propias acciones, porque no importa lo bueno que seas, no llegarás a la justicia de Dios. La justicia basada en tus acciones, en guardar la ley, en guardar las reglas, eso no sirven para nada en cuanto a tu relación con Dios. Tienes que tener una justicia por fe, pero sí necesitas una justicia basada en tus acciones para relacionarte con otras personas, otros individuos. Jim estaba haciendo unos puntos muy buenos esta mañana acerca del pacto y que somos justificados ante Dios a través de Jesús y no de nosotros. Si tú sales con esta verdad y vas 100 millas por hora en una zona de 55 millas, te paran y te dicen, ¿sabes qué estás haciendo eso? Dice que no importa porque yo soy justo a través de Jesús. Todo está basado en mi pacto con Jesús. Sabes que Jesús te va a amar igual. Y es totalmente cierto, y Él no va a lidiar contigo en cuanto a lo que tú haces, pero la policía sí. Si tú sales y robas un banco o haces algo y dices, bueno, pero yo soy justo y no importa lo que yo haga, está todo basado en mi pacto con Jesús. Bueno, eso es cierto que está. Y mientras te pudres en tu celda de la prisión, Jesús va a tener comunión contigo y va a ser como si nunca pecaste todo el tiempo que estés en prisión por 20 años. Así que Jesús no va a imputarte pecado, pero la gente te imputará el pecado. Tienes una justicia propia para actuar bien con la gente, pero cuando se trata de relacionarte con Dios, no puedes basar nada en tu relación con Dios por tus propias acciones. Así que esta es lo que está respondiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere
en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Y en el capítulo 10 no es un nuevo pensamiento. Son los hombres que pusieron los capítulos, las divisiones por versículos. No hay nada malo con eso. Yo los uso. Pero no es un pensamiento nuevo, no está cambiando de tema. Continúa en el capítulo 10, versículo 1, donde dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque simplemente el ser celoso de Dios, un deseo por Dios, queriendo conocer a Dios, queriendo vivir correctamente, no es suficiente. Sí es importante que tengas un corazón hacia Dios, pero tienes que tener el conocimiento correcto. La Escritura dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y también dice de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos mucha gente hoy día que tiene un corazón hacia Dios, Dios los ha tocado, saben que Él existe, han nacido de nuevo, pero no tienen el conocimiento porque Satanás los está engañando. Y se habló mucho de esto anoche. Tenemos que hablar la verdad, en amor, es la verdad, va a ser la gente libre. Así que tenemos gente con el corazón correcto, pero con la mente incorrecta. Te garantizo que tienes que educarte, tienes que averiguar y aprender lo que dice la palabra de Dios. Así que continúa diciendo en el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así que este versículo aquí lo deja bien en claro de que hay una justicia que es de Dios y hay una justicia propia. La justicia propia es importante en lo que se refiere a relacionarnos con los demás. Pero cuando se trata de Dios, no puedes acercarte a Dios sobre la base de ninguna cosa que tú hayas hecho. Tienes que acercarte a Dios totalmente basado en ese pacto, en lo que Jesús hizo por ti en la cruz y no por lo que tú haces por Jesús. Y en el versículo 4 continúa hablando: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Él es el fin de la ley. Cristo es la fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Y luego sigue hablando de eso. En Filipenses 3, Pablo también habló y dijo que no quería ser hallado teniendo su propia justicia, que es según la ley, sino la justicia que es de Dios a través de la fe. Así que hay dos tipos de justicias y la mayoría de la gente, cuando uno habla de justicia, inmediatamente piensa acerca de sus acciones en lugar de la justicia que nos ha sido dada en Cristo. En 2 de Corintios 5:10 dice que Él, hablando de Dios, Él le ha hecho a Jesús, que si fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tú ahora eres la justicia de Dios. No simplemente tienes un poquito de justicia de Dios, sino que has sido hecho la justicia de Dios. La gente lucha con esto porque mira su carne y dice: ¿cómo puede esto estar correcto? Se miran al espejo y ven cabellos canosos o puntos negros, o se ven feos, y dicen: ¿esto es justicia? No, no es tu cuerpo físico, ni tu parte almática. Puedes buscar tu alma y te encontrarás que tienes malas actitudes, pensamientos equivocados, y la mayoría de la gente funcionalmente solo reconoce su aspecto físico y su parte emocional. Pero cuando tú naciste de nuevo, te fuiste hecho una nueva criatura. 2 de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso no es cierto acerca de tu cuerpo físico, no es cierto acerca de tu parte emocional o mental. Yo le he hablado a gente hoy que eran de Puerto Rico, personas que eran de Egipto, y ¿sabes qué? Todavía tienen esa parte mental que fue enseñada y fueron educados en esa sociedad, y su alma no ha cambiado. Mucha gente va a seguir hablando con el mismo acento. Yo he salido de Texas por 30, 40 años y todavía hablo como un tejano. Mi parte mental y emocional no cambió. Ha sido influenciada y ha cambiado al punto de que me sometí al Señor, pero no puedes mirar a tu cuerpo y a tu alma y decir: oh, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas.
Pero hay una tercera parte de tu ser que la mayoría no lo entiende. En 1 Tesalonicenses 5:23, que dice que hice una oración, yo le pido a Dios que todo espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Así que allí mismo demuestra de que tienes tres partes. El cuerpo físico, obviamente, es tu mente, tu parte mental y emocional, pero la mayoría de la gente no reconoce de que hay otra parte de su ser que es el espíritu, y en tu espíritu es donde fuiste creado justo y verdaderamente santo. Efesios 4:24 dice, revístanse del nuevo hombre. 5:16, si uno está en Cristo, nueva criatura es, y entonces te reviste de esta nueva justicia según Dios, que fue creado en justicia y en verdadera santidad. Yo no sé si puedes realmente entender lo que te estoy diciendo, pero tu espíritu, tu ser espiritual, y sigo apuntando aquí de tu interior, dice, de tu interior fluirán ríos de agua viva. Algunos de nosotros parece que tenemos más del espíritu que otros en el área de la panza, ¿no? Yo no sé exactamente dónde está mi espíritu, pero señalo aquí la panza, esta zona. Pero la Biblia dice que el espíritu fuiste creado justo y verdaderamente santo. No estás tratando de hacerte justo. No estás creciendo en la justicia, estás creciendo en tu autojusticia, estás creciendo en someter tu alma y tu cuerpo a lo que Dios ya ha hecho, pero en tu espíritu, desde el momento que has nacido de nuevo, fuiste creado justo y con tu vida en justicia ante Dios, en verdadera santidad, implicando de que hay una falsa santidad también. La falsa santidad es lo que hablaba Jim, está adorando, habla en lenguas, 1 hora y ahora Dios tiene que moverse en mi vida. Eso es autojusticia, es una falsa santidad y no puedes, es la misericordia de Dios que no nos da lo que merecemos. Si Dios nos diera lo que merecemos, cada uno de nosotros hubiéramos muerto y ido al infierno. Cada uno de nosotros. He vivido la vida santa relativamente comparada con los demás, pero nunca quiero recibir lo que merezco. Dios nos ha bendecido y en este último año hemos visto grandes cosas suceder, pero Dios nos dio una nueva casa y yo nunca hubiera soñado eso. Ni siquiera lo quería, estaba por encima de cualquier cosa que yo podía pedir. Y de hecho cuando fui a internet y lo miré dije, oh Dios mío, esto es mucho más grande de cualquier cosa que yo puedo llegar a pedir o pensar. El Señor me recordó de Efesios 3:20, que Él te va a bendecir así, más de lo que tú puedes pedir o pensar. Así es Dios. Pero Dios nos ha bendecido con una casa. Jimmy y Mary nos visitaron y la vieron. Y bueno, de todos modos la gente dice, tú lo mereces. Y cada vez que me lo dicen yo digo, no, yo no la merezco, pero la voy a recibir en el nombre de Jesús. Pero la gente siempre está tratando de decir de alguna manera u otra, tú mereces esto. Si recibiéramos lo que realmente merecemos, cada uno de nosotros iríamos al infierno. Segunda de Corintios 10:12 dice que ellos midiéndose entre ellos, comparándose entre ellos, ¿lo dije bien? ¿Es el versículo correcto o no? No nos comparamos, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Si tú te comparas con los demás, no es sabio, porque eso siempre es autojusticia, justicia propia. Pero la justicia que es de Dios es un don. Recibimos el don de la justicia. No es algo que mereces, está basado en ese pacto. Y entonces cuando Él dice, esta es la manera que permaneces firmes, tomas la verdad, la palabra de Dios, ¿y qué es lo primero que haces? Te pones la coraza de justicia. Esa justicia ante Dios, esa coraza es lo que cubre tus órganos vitales, corazón, pulmones, cosas así. Tienes que ponerte esa coraza de justicia porque Satanás vendrá contra ti. Y si tú entiendes de que eres justo a través de lo que Jesús hizo por ti, no por lo que tú has hecho, no tiene nada que ver con cómo tú te comportas. Esto te protege de todas las cosas que Satanás trata de traer en contra de ti. Y esta es una de las cosas que está faltando en el cuerpo de Cristo. Yo voy a muchas iglesias y a menudo voy a una iglesia y me llevan a un cuarto y oramos antes de la reunión. Una de las cosas que oigo siempre es decir, oh Dios,
haznos justos, oh Dios, haznos justos. Y yo quiero, me da ganas de decirle, ¿por qué no naces de nuevo y eres creado de nuevo en justicia? Lo que están hablando de sus acciones. Quieren vencer algún pecado, algún fracaso en su vida. Y hay un lugar para eso, sí. No tienes que continuamente seguir fumando, tomando o usar drogas. Tienes que superar esas cosas. Así que necesitas algo de justicia propia. Pero cuando se trata de Dios, Dios es espíritu. Dios es espíritu y aquellos que le adoran es espíritu y los creadores deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Él no dijo esta es la mejor manera de adorar. Dice, los creadores de Dios deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y Dios te está mirándote a ti y a mí y nos ve en el espíritu. ¿Y sabes lo que Él ve? Él ve justicia. Si tú naciste de nuevo en tu espíritu, tú eres justo. Y me refiero a 2 Corintios 5:21. Dios el Padre le hizo a él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos la justicia de Dios en él. Dios te ha dado a ti su justicia, no te ha dado un poquito de justicia, te ha dado la misma justicia que Jesús tiene. Vamos a, no sé si puedo citar este pasaje, sí que lo voy a buscar en 1 Corintios, capítulo 1, en el versículo 26, es donde dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Esto es ofensivo para la mayoría de la gente, porque no les gusta eso. Dicen, yo pienso que soy sabio, yo pienso que soy maravilloso. Y hay mucha gente que piensa que la manera que Dios me escogió a mí es porque Él necesitaba a alguien con mis talentos, con mis habilidades. Quizás tú no lo digas de la manera que yo lo acabo de decir, pero así como piensa la mayoría de la gente y se ofende con este versículo. Es como diciendo, como que Dios le dice, ayuda necesitada si eres débil, si eres despreciado, si no eres nada, si eres un rechazado, aplica aquí. Esa no es la manera que los hombres lo harían, pero Dios dice que Él no escoge a muchos sabios del mundo, según la carne, no porque Él está en contra de las personas que son sabias, es porque la mayoría de la gente que son sabias confían en su propia sabiduría, leen sus propios comunicados de prensa, se emocionan con sus propias cosas. Dios no es que Él tiene una ceja baja o ceja alta, Él usa cualquiera, pero las personas que se creen que entienden y saben todo tienden a confiar en sí mismos. Y esa es la razón que Dios escoge no muchos sabios, ni muchos poderosos, ni nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Y por qué lo hizo? El versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios se deleita en usar a las personas con todas clases de faltas y debilidades para que cuando Dios fluya a través de ellos, Dios reciba la gloria y no esa persona. Y en el siguiente versículo dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesús ahora es tu justicia, y si tú te sientas ahí y piensas, bueno, toda mi justicia es como trapos de inmundicia, ese es un versículo citado de Isaías, si eso es cierto, si hablas de tu propia justicia, y la palabra por trapos de inmundicia en el hebreo literalmente habla de una toallita de menstruación, de eso está hablando. Toda tu justicia propia es como una toallita de menstruación. Es como algo que quieres tirar y alejar de ti lo más que puedas. Y aún día hoy la gente pone en un marco su propia justicia y lo cuelga en la pared para que todos puedan verla. Esto es de lo que hablaba Pablo. Y dijo, lo que sea que yo haya ganado, lo tengo como perdido por Cristo y lo cuento como si fuera nada. Nosotros agarramos todo eso que es despreciable y lo colgamos en un cuadro. Toda nuestra justicia propia es como un trapo de inmundicia, y esto es ofensivo para muchas personas. Se ofenden. Y hay gente pensando, toda mi justicia es como un trapo de inmundicia. Bueno, si has nacido de nuevo o estás hablando de tu propia justicia, que sería, o si estás hablando de quién eres, tu verdadera identidad,
Jesús nos ha hecho justicia y santificación y redención. Jesús es ahora tu justicia y te mira en el Espíritu y te ve como justo, como santo, como puro, como lo es Jesús. ¿Te ves a ti de esa manera? Cuando el Señor me mostró esto, estaba en la iglesia, ellos enfatizaban que sin Cristo éramos nada, y lo dijo en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Ahora, yo crecí con eso 100%, pero nunca estoy sin Jesús. Yo estaba enfocado en quién era en Cristo. En la iglesia bautista era maravillosa para mostrarle a uno sus fracasos, y hay un lugar para eso. No tienes que tener una opinión inflada de tu ser carnal. Tienes que ser como el apóstol Pablo en Filipenses 3, donde dijo, en mí, y es Romanos 7, en mí, eso es en mi carne, no mora ningún bien. Y en Filipenses 3, no tengo ninguna confianza en la carne. Eso es ofensivo para la mayoría de la gente que está motivada y son personas exitosas, promocionándose a sí mismas. Yo puedo hacer todas las cosas. No puedes hacer todas las cosas. Puedes hacer todas las cosas en Cristo, pero no puedes hacer todas las cosas. Y la mayoría de la gente no tiene este equilibrio. Tienes que tener un desagrado por tu ser carnal y una imagen tremenda de quién eres en Cristo. Tienes una gran imagen de quién eres en Cristo. Tienes que tener estima de Cristo, no autoestima. Esto es lo que habla en Efesios, donde dice, poniéndose la coraza de justicia, y tú aprendes quién eres en Cristo y no quién eres en la carne. Y iba hacia un lugar y me desvié. Bueno, de todos modos, soy justo en Cristo. Y los bautistas me hicieron conscientes de mi injusticia, de mis fallas en la carne, que hay un lugar donde reconocer eso. Y cuando el Señor me mostró esto primero, yo pensaba, oh Dios, yo no puedo decir que soy justo. Yo sentí como que Dios me iba a matar si decía eso. Y lo vi en la palabra, en Romanos 5, pasé una semana orando y ayunando, mirando cada vez que la palabra justicia se expresa en la Biblia. Tengo una concordancia de Strongs y miré las miles de referencias y las escribí todas en un papel. Y al final de la semana llegué a la conclusión, basado en lo que dice la palabra, de que yo ahora era la justicia de Dios, y podía verlo, pero se sentía tan contrario a todo lo que había sido enseñado, y tenía miedo de decirlo, y me obligué a decirlo. Fui formado en la iglesia bautista, y un amigo mío fue ahí, limpió la iglesia, y fui después de que no había nadie en la iglesia, fui al baño de las mujeres porque tenía un espejo grande. Los hombres tenían un espejo pequeñito, ¿no? Y las mujeres tienen un espejo bien grande, y fui al baño de las mujeres. Recuerdo pararme ahí y me miraba cara a cara en el espejo. Andy, tú eres la justicia de Dios. Y la primera vez que dije eso, se me pararon todos los pelos del cuello y, Dios, no me mates, estoy diciendo lo que dice la Biblia de mí. Tuve que cambiar la manera que me veía a mí mismo. Me veía solo en el aspecto físico. Pablo en 2 Corintios dijo, no conocemos a nadie, ningún hombre según la carne, solo conocemos a la gente según el Espíritu. Todos nuestros problemas raciales o problemas que separan a la gente basado en la educación o en el ingreso o basado en la manera que se ve o cualquiera de estas cosas es porque conoces a la gente según la carne. Y si fuéramos a solamente conocer a la gente en el espíritu y nos relacionáramos con las personas de espíritu a espíritu, cambiaría todo. Pero Pablo dice, no conocemos a ningún hombre según la carne. Y ahí es donde dice, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no eres un ser humano físico solamente. Sí, tienes un cuerpo físico, pero no es el verdadero tú. Tu verdadero yo está dentro de ti. Y cuando naciste de nuevo,
te convertiste en la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y Dios es espíritu y Dios está mirando en ese espíritu y en tu espíritu tú eres tan justo y puro y santo como lo es Jesús. Hay cero diferencia entre tú y Jesús en tu espíritu. Primera de Juan 4, 7, 17 dice, aquí está nuestro amor perfeccionado, en que tengamos confianza en el día del juicio, porque así como Él es, hablando de Jesús, así somos nosotros en este mundo. La religión te dirá, bueno, cuando lleguemos al cielo, allí será un día maravilloso, en el dulce más allá hablaremos del cielo, el cielo va a ser maravilloso, porque eliminaremos un cuerpo físico y esta mente almática, que es un impedimento, pero en el espíritu tú eres ahora mismo exactamente de la manera que serás por toda la eternidad. Tu espíritu es creado en justicia y en verdadera santidad, y así como Él es, así somos nosotros en este mundo. No está hablando de tu cuerpo, no está hablando de tu justicia propia, está hablando que en el espíritu eres justo. Y esto es fenomenal. Y si tú entendieras esto, si esa fuera tu identidad, terminarías viviendo eso. Pero así como piensa el hombre en su corazón, así es él. Y muchas veces nos vemos como que, oh, soy un viejo pecador, salvo por gracia. No soy un viejo pecador, solo salvo por gracia. Era un viejo pecador, ahora nací de nuevo y soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él me ha imputado su justicia, y si puedes realmente no solamente escuchar esas palabras y citarlas, si puedes ver eso y entenderlo y que se convierta en tu identidad, terminarás actuando como quien eres en el espíritu. Pero la mayoría de nosotros solo nos conocemos según la carne, solo nos conocemos en este aspecto físico, así que resistimos por un rato, tratamos de vivir para Dios, pero si algo sucede se hace difícil, nos rendimos porque pensamos, después de todo soy así, soy un viejo pecador, salvo por gracia, así que terminas viviendo de esa manera. Pero si pudieras entender que cuando naciste de nuevo te hiciste una nueva criatura, ahora eres la justicia de Dios y tienes tanta santidad y justicia en tu interior como la tiene Jesús, porque es su justicia que te fue dada. Él se hizo pecado para que tú puedas ser hecho la justicia de Dios. Si tú puedes ver eso y entenderlo, transformará todo. Oré con una mujer hoy que dijo que estaba lidiando con síndrome postraumático y le pregunté qué causó todo eso y me dijo que fue todas clases de abuso que vivió de niña en su matrimonio y cosas así. Y así que estaba hablando acerca de esto y básicamente lo que hice fue decir, estás mirándote a lo que la gente te ha hecho, y no estoy diciendo que la gente no te ha tratado mal, pero no estás mirando lo que Jesús está haciendo por ti. Y le dije, tus emociones van a seguir en lo que tú te enfocas. Y si tú estás enfocado en lo que la gente te ha hecho y todos los problemas que has tenido en tu vida, pero vivirás deprimida, vivirás desanimada, tendrás PTSD. Pero lo que Jesús ha hecho por ti es tan infinitamente más grande que lo que cualquier persona te ha hecho contra ti, que no tienes que preocuparte. Si estuvieras mirando el video que pasamos esta mañana, creo que su nombre era Andrea, la hermana que tenía su hija que murió, y ella estaba sentada allí en luto al punto que estaba contemplando suicidarse, pero cuando empezó a enfocarse en Jesús y en lo que Él ha hecho por ella, ella empezó a agradecer a Dios. Y esta mujer ahora está alabando a Dios y haciendo grandes cosas. No importa lo que el diablo haga por afuera. Tú has sido hecho la justicia de Dios, tú estás en una posición correcta con Dios, y el Dios Todopoderoso tiene un universo para controlar. Él está a tu lado y Él está a tu lado, te escucha, Él nunca te abandona, nunca está muy ocupado por ti, para atenderte a ti. Y si tú te enfocas en que estás en justicia, en rectitud con Dios, va a transformar tus acciones. La santidad tiene que ser un fruto de tu relación con Dios, no la raíz.
No es tu santidad, no son tus acciones las que causan que Dios diga que estás en rectitud ante Él. Fue lo que hizo Jesús, y si tú lo recibes y puedes entender de que Dios está complacido conmigo, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Jesús hizo. Eso va a capturar tu corazón y va a liberar tanto amor en tu vida que servirás a Dios mejor accidentalmente de lo que has hecho a propósito. Estuve en una iglesia en Kansas una vez y me puse de pie y les pregunté, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Y fue un domingo por la mañana y todos decían amén. ¿Cuántos de ustedes quieren agradar a Dios más que cualquier otra cosa? Y todos amén. Dije, ahora sean honestos, ¿cuántos de ustedes agradan a Dios? Y saben que de 400 personas, 2 personas, un niño de 11 años y una niña de 12 años, que levantaron sus manos diciendo que ellos agradaban a Dios. Dije, aquí hay un problema grande. Si realmente quieres agradar a Dios y no piensas que lo haces, esta es una receta para el desastre. Y este es el lugar donde la mayoría de los cristianos viven. Porque están pensando de que Dios está complacido con nosotros en base a nuestro comportamiento y nuestro corazón nos está continuamente condenándonos y nos están diciendo que nuestro comportamiento no es como debería serlo. Y Santiago dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, eso le es pecado. El pecado no es simplemente violar uno de los mandamientos grandes, no son las cosas grandes. El pecado es que cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces. Si no oras de la manera que deberías orar, si no estudias la palabra que deberías estudiar, eso es pecado, lo estás perdiendo. Si no amas a tu esposa de la manera que Cristo ama a la iglesia, eso es pecado. Si no reverencias a tu esposo de la manera que la iglesia debe reverenciar a Cristo, eso es pecado. El pecado no es solamente lo que hace que es muy malo, sino lo que debería estar haciendo que está fallando en hacer. Y además en Santiago y en Romanos 14, 23, la última parte del versículo dice que lo que no se hace de fe es pecado. Cada vez que no estás en fe, cada vez que dudas de cualquier manera, eso es pecado. Si simplemente vas a acercarte a Dios en base a tu propio comportamiento, tu propio corazón te condenará y nunca te sentirás como que agradas a Dios. Y eso es lo que se reflejaba en esa audiencia. 400 personas decían, yo quiero complacer a Dios más que cualquier cosa. 2 niños dijeron que complacían a Dios de 400 personas. ¿Por qué? Porque estaban basando el placer de Dios con ellos sobre su comportamiento. Y Dios no te está mirando de esa manera. Él conoce tu comportamiento, te conoce lo suficiente que no te va a dejar a ti mismo y va a querer que te superes y que para evitar de que el enemigo tenga entrada a tu vida, pero Dios está complacido contigo en base a quién Jesús es y este pacto con Él que estaba hablando James, Él te ve a través de ese pacto y la mayoría de nosotros estamos viviendo como Mefiboset o como sea que se dice el nombre. La mayoría de nosotros vivimos como Él, tenemos temor pensando que nos estamos escondiendo y con miedo de que Dios nos va a agarrar. No, y la mayoría de gente no duda de la habilidad de Dios. El hecho de que estás aquí un viernes por la mañana, eres un fanático, o fuiste arrastrado hasta aquí por un fanático, sabes de que esta no es tu multitud normal de domingo. ¿Tú crees que Dios puede hacer milagros? ¿No dudas de Dios? Lo que dudas es la disposición de Dios de hacerlo por ti, porque estás relacionándote con Dios en base a tu propia justicia. Y eso no es ponerse la coraza de justicia. Estás parado en tu propia justicia en lugar de la justicia de Dios. Y te digo que cuando comienzas a entender de que eres justo y estás parado en rectitud ante Dios por lo que Jesús hizo por ti y no por lo que tú haces por los demás. Oh, miré lo equivocado, pensé que eran las 12:42. Esa es la hora que me quedaba. Pensé que me había pasado del tiempo, pero bueno. De todos modos, cuando te relacionas con Dios en base a lo que Él ha hecho por ti, cambia todo. Lo cambia todo. Es maravilloso. Y en lugar de
tratar de blanquear tus errores y de alguna manera sentirte bien acerca de ti mismo a toda expensa. Por eso es que la gente termina condenando a los demás, porque en lugar de ellos ver quiénes son en Cristo y descansando en eso, están constantemente comparándose con otras personas y tratando de ser mejor y terminan criticando a este, a aquel, el otro y menospreciando a uno y al otro. Y una de las cosas que nuestro ministerio es muy bueno, y hemos hablado acerca de esto, una de las razones que Dios nos ha bendecido en nuestro ministerio es porque no soy intimidado por otras personas si tienen una unción o algo que es mejor que la mía. Sabes que tenemos personas que van a venir a la escuela porque me escucharon por televisión, así que vienen por causa de mí, pero cuando llegan a la escuela, ellos terminan como los otros instructores, mejor que yo. Y yo voy a pedirles que vengan. Y yo pensé que tú eras mi mejor predicador, a esta persona es mi mejor predicador. Y la mayoría de la gente pensaría, eso es terrible. No, no, me encanta, me encanta. No tengo ninguna no me creo que soy el mejor ministro que hay por ahí. Yo soy el que invité a estas otras personas a predicar en la escuela y me encanta, pero creo que una de las razones que Dios bendice nuestro ministerio es porque no soy intimidado por eso y no tengo que ser mejor que otro. Encontré mi lugar en Jesús, tengo confianza de quién soy en Jesús. A menudo he dicho que si fuera Dios no me hubiera escogido a mí mismo. Amén. No soy el cuchillo más filoso del cajón, no hablo tan bien como otras personas, pero estoy tan feliz de que me eligió y estoy contento y no me siento desafiado y sé que Dios es uno que me ha dado la plataforma que tengo y cosas así y no soy desafiado por otra persona. Trajimos a Bill Johnson y a Randy Clark y tuvieron algunas reuniones aquí y no sé cuántos de ustedes están familiarizados con ellos, pero ellos eran de otra corriente, por así decir. Pero todos amamos al mismo Señor, pero ministran de manera diferente que yo. Y así que ellos querían que yo ministrara y todo lo que ellos habían hecho no era la manera que yo he hecho las cosas. Así que cuando yo subí a ministrar, dije, siempre que ustedes ven dos corrientes que se unen, va a haber un poco de turbulencia. Y yo reconocí de que las cosas eran diferentes, pero yo veo a Dios en ustedes, yo les amo y saben de que Dios unió nuestros corazones y somos diferentes. Pero somos mejores juntos de lo que lo somos separados. Y si todos fueran como yo, sería aburrido. Yo no quiero que todos sean como yo. Yo no quiero que la gente venga a nuestro colegio bíblico y que salgan siendo clones de pequeño Andrew. Hay tremendo poder en la sinergia cuando uno une a las personas, pero para poder hacer eso tienes que estar seguro. Y yo lo que entendí fue que mi justicia, mi rectitud con Dios no está basada en mi comportamiento, en mi carne, en lo que hago, sino en lo que Jesús ha hecho y mi fe en Él, y eso no fluctúa. Eso no fluctúa, no varía basado en mi comportamiento. Para siempre fue resuelto. Esto nos da seguridad y estabilidad cuando dejamos de pensar que somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas bien y entonces Dios se va a complacer y entonces Dios va a responder nuestra oración. No, entendí el gozo de entender de que no está basado en lo que yo hago, sino en lo que Jesús hizo y yo puedo, cuanto más tenga mi mente en Él, en lo que Él ha hecho, puedo cosechar esos beneficios. Hemos visto los ojos ciegos abiertos, los sordos oír y grandes milagros suceder. Y no es por causa de mí, sino por causa de quién Jesús es. Y cuando Satanás viene a condenarme, y la Escritura dice que te acuerdes con tu adversario mientras vas de camino, hay muchas maneras que puedes tomar eso, pero una manera que yo lo tomo es que cuando empieza a condenarme, a decirme cosas, ¿qué te hace pensar que Dios te quiere usar? ¿Qué te hace pensar de que si subes ahí a predicar sobre sanidad, que la gente se sanará? Y empieza a señalar su dedo hacia mí y que no he hecho esto bien y que no he hecho aquello bien, y yo me pongo de acuerdo con él. Digo, ¿sabes qué? Tienes razón, no lo merezco. Alabado sea Dios por Jesús. Creo que voy a orar por él en el nombre de Jesús, en lugar del nombre de Andrew, y me paro en Jesús y en quién Jesús es y no en quién yo soy. Yo les digo que esto es una clave
a la relación con Dios, es una clave a tu relación con los demás, y todo es aprender quién eres en Cristo, y tú te pones esta coraza de justicia y te paras allí firme en lo que Jesús ha hecho por ti. Un amigo mío pastoreaba una iglesia en Florida y él vio grandes milagros suceder y tenían todo un cuarto completo lleno de sillas de ruedas, de muletas, de la gente que había sido sanada, pero este hombre cayó en la pornografía y llegó al punto que tenía 2 o 3 experiencias con prostitutas al día. Y, y estaba un mes, dejaba de hacerlo y luego volvía a 2 o 3 experiencias sexuales con prostitutas. De todos modos, cuando él finalmente volvió en sí, se iba a matar y puso la pistola sobre su mesa y ahí fue donde lo conocí, y él escuchó este mensaje de la justicia en Dios, porque él no tenía ninguna justicia propia a la que podía mirar. Él dijo que parecía para él de que la manera que lo describió fue como que él estaba en un lugar donde una bomba atómica había sido detonada y todo estaba quemado, todo estaba destruido. Esa era su vida. Destruyó su ministerio, arruinó todo. Y aún así encontró su identidad en Cristo. Y empezó a predicar de que Él era la justicia de Dios, no basado en su comportamiento, sino basado en lo que Jesús había hecho por Él. Y hasta este día es un ministro y está viendo mucha gente. Quizás ustedes lo han visto en el internet, es uno de ellos que Baylor está bautizando a la gente en las piletas y están viendo cientos y cientos de jóvenes naciendo de nuevo y en bautismos en estas fuentes así. Y yo lo estoy usando, pero en un sentido, todos tenemos que llegar al final de nosotros mismos, de nuestra propia justicia, pero por causa de que no fuimos lo que hizo este hombre, nos sentimos mejor acerca de nosotros mismos. Pablo dijo que él no tenía ninguna confianza en la carne. 0 confianza en la carne. Su confianza estaba en el Señor, y eso es ponerse la coraza de justicia. Y cuando Pablo dijo eso en Filipenses 3, algunas personas pensarían, bueno, la razón que tú no tienes confianza en ti es porque no eres tan bueno como soy yo, no eres tan bueno como yo. Pablo dijo que si alguno se piensa de que tiene confianza en la carne, yo aún más. Y entonces empieza a enumerar todos sus logros, y en su día Pablo tenía el equivalente de múltiples grados doctorales, y él dijo, yo lo cuento todo por basura para que pueda conocer a Cristo y ser hallado en Él, sin tener mi propia justicia que es según la carne, sino la justicia que es según Dios a través de la fe. Todos tenemos que llegar al final de nosotros mismos. Solo cuando llegamos al final de nosotros mismos que encontramos los inicios en Dios. Y eso es lo que es la justicia para mí. No está hablando de la justicia propia, está hablando de una justicia imputada que viene como un regalo de Dios. Y si tú has hecho a Jesús el Señor de tu vida, tú eres ahora la justicia de Dios en Cristo Jesús, sin importar lo que hayas hecho. No está basado en tu carne. Y algunos de ustedes se sienten molestos por esto y dicen, bueno, si dijeras una palabra de mala de vez en cuando, se podría seguir ser salvo, pero si cometes adulterio no eres justo, y crees que tu justicia está basada en tu comportamiento, y eso es la autojusticia. Si tú vives en adulterio, te garantizo que le darás una gran entrada a Satanás en tu vida. Te va a costar, te va a lastimar a otros, está mal, no lo hagas, es estúpido vivir de esa manera, pero Dios te sigue amando igual, porque te está mirando en el espíritu y no según la carne. Y si alguno toma lo que yo digo, diga, bueno, esto está bueno, es buena noticia, porque ahora yo soy justo en mi espíritu, así que no importa lo que hago en la carne. No importa en cuanto a lo que Dios tiene que ver. Dios te va a amar en base a ese pacto, Dios te va a amar en base a lo que Jesús hizo, y tú hiciste a Jesús tu Señor, y Él va a lidiar contigo, te va a mirar en el ámbito espiritual, y Dios te amará en base a ese pacto, pero Satanás va a tomar ventaja de tu vida, de cualquier pecado, de cualquier entrada que le des. 1 Pedro 5:8 dice que Satanás, nuestro enemigo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Él está buscando devorarte, él quiere hacer tu vida miserable, él quiere destruir tu vida. ¿Y cómo lo hace?
no lo puede hacer sin tu consentimiento y cooperación. Y una de las maneras que cooperas es pecando. Así que si tú vives en pecado, Dios te va a seguir amando porque Él pagó por tu pecado, pero Satanás va a tener acceso a tu vida, va a tener un derecho legal de meterse en tu vida porque tú te has entregado a Él. Romanos 5, 6 dice que a quien ustedes se someten son siervos a quienes ustedes obedecen, sea pecado hacia la muerte o la obediencia a la justicia. Y si tú te sometes al pecado, estás entregándote al autor de ese pecado, Satanás, y Satanás solo viene para matar, hurtar y destruir. Y él te va a destruir la vida si puede. Pero tu hombre espiritual está sellado, dice Efesios 1:13, y ese pecado no penetra el sello. Tu espíritu sigue reteniendo la justicia porque Dios es espíritu y Él iría contigo en base a quién eres en el espíritu. Dios te ama todavía y te acepta, aunque tú le has dado lugar al diablo. Espero que hayas entendido lo que digo. La mayoría no entiende esto. O se relacionan a Dios en base a quiénes son en el espíritu y completamente se olvidan de que tienen un cuerpo físico y que Satanás está ahí afuera para destruirlos, que viven de cualquier manera y le dan entrada a Satanás en sus vidas. O se enfocan tanto en lo físico que tratan de perfeccionar eso y se olvidan de que Dios no los ama en base a sus acciones, sino que los ama según el Espíritu. Y se van a un extremo o al otro, pero muy pocas personas pueden combinar estas cosas. Y no sé por qué, pero yo he estado ministrando por 56 años y hay muy pocas personas que verdaderamente mantienen esto en equilibrio, que sin Cristo no soy nada, pero no estoy sin Cristo. Y en el Espíritu soy la justicia de Dios. Y tienes que poder tener tu identidad y quién eres en Cristo y al mismo tiempo no olvidarte de que es importante de la manera que actúas y que te comportas y que vivas apropiadamente. Eso es ponerse la coraza de justicia. No es tu justicia propia, sino la justicia de Dios. Y esa es la manera que permanece firme. Y si puedes hacer eso, permanecerás firme contra cualquier cosa que el diablo te lance. Lo único que Satanás tiene en contra de nosotros es nuestros fracasos. Él no va a venir a decirte que Jesús no es bueno. Jesús no lo merece. Él no puede resolver el problema. Ninguno de nosotros estamos luchando con eso. Creemos que Jesús puede hacer cualquier cosa, simplemente que dudamos su disposición porque nos basamos en nuestra propia justicia en lugar de la justicia que es por la fe, que nos es imputada por Dios. Y si puedes tomar toda la armadura de Dios, la justicia de Dios transformará tu vida. Amén. Así que, Padre, te amamos y te damos gracias, Padre, por hacerlo a Jesús pecado por nosotros, al que no conoció pecado, para que fuésemos hechos la justicia de Dios. Padre, gracias por hacernos justos, gracias por darnos tu justicia y te pido que el Espíritu Santo ayude a las personas a entender esto y recibir esto y encontrar su verdadera identidad en Jesús y no en sus propias acciones. Gracias, Padre. Nos ponemos de acuerdo y recibimos esto. Gracias por ello. En nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que tú grabes estas verdades en los corazones y que no se aparten de ellos. Y que, Señor, que permanezcamos firmes en lo que tú has hecho. Padre, nos ponemos de acuerdo y recibimos. Di una invitación anoche. 11 personas pasaron y nacieron de nuevo, pero si tú no conoces a Jesús, he compartido cosas que tú puedes recibir ahora, porque alguna gente dice, pero no sé usted no sabe lo que yo he hecho. Entonces significa que tú no sabes lo que Jesús ha hecho. No está basado en lo que tú has hecho, sino en lo que Jesús ha hecho. Jesús tomó tu pecado en su cuerpo sobre la cruz y murió para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios. Y no importa lo que tú hayas hecho, Dios te ama a pesar de quién eres, no por causa de quién eres, y puedes recibir una justicia por fe. Así que quisiera invitar a nuestros ministros de oración hoy, y si hay algo que podamos hacer para ayudarte, y si por cualquier razón has mantenido a Dios a una distancia pensando, Dios no me va a aceptar a mí. Tienes que humillarte y la Escritura dice que confesemos nuestras faltas unos a otros, oremos unos por otros para que seamos sanados. Y estamos aquí para orar por ti y ayudarte en cualquier manera que podamos. Si necesitas sanidad en tu cuerpo o a través de cualquier cosa que podamos hacer, por favor pasa adelante y permite que uno de nuestros ministros de oración te ministre.